El llamado desde la casa abandonada. Soy oficial de policía desde hace más de una década, y he visto cosas que la mayoría de la gente nunca podrá imaginar. Pero hay una noche en particular que nunca olvidaré. Hasta el día de hoy, evita esa calle cuando estoy de turno. No porque sea peligroso, sino porque algo ahí no pertenece a este mundo. Era una madrugada de jueves, poco después de las 3 de la mañana. Mi compañero y yo estábamos patrullando cuando recibimos un aviso por radio. Una llamada al 911 había sido registrada desde una casa en las afueras de la ciudad. La operadora dijo que solo se escuchaban murmullos y estáticas, pero al fondo se distinguía una respiración pesada, como si alguien estuviera en pánico o lastimado. Intentaron devolver la llamada, pero nadie contestó. Lo extraño era que la dirección correspondía a una casa abandonada desde hacía al menos 15 años. Condujimos hasta el lugar, un viejo caserón de madera con las ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza. Mi compañero y yo descendimos de la patrulla con linternas y revisamos el exterior. No había señales de actividad. La puerta principal estaba entreabierta, pero no parecía forzada. Sacamos nuestras armas y entramos con cautela. El aire dentro estaba denso, con ese olor rancio de polvo y humedad. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y cada eco en la casa nos hacía sentir como si no estuviéramos solos. Pasamos por un pasillo angosto, con las paredes cubiertas de manchas de humedad y viejas fotografías colgadas torcidas. En el centro de la casa había una escalera que llevaba al segundo piso. Al final del pasillo, en una pequeña sala, encontramos un teléfono antiguo sobre una mesa. El auricular estaba fuera de su base. Mi compañero se agachó y lo levantó. Silencio. Luego, una estática intermitente. Y entonces, una voz. Era un susurro. Apenas un murmullo, pero reconocí la misma respiración entrecortada que la operadora había descrito. Sonaba, cerca. Como si la persona estuviera al otro lado de la línea, mirándonos. De pronto, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Ambos giramos hacia la escalera, apuntando nuestras linternas. No había nadie, pero algo se había movido. Subimos con precaución. Cada escalón rechinaba bajo nuestro peso. Al llegar al pasillo superior, vimos varias puertas cerradas. Nos dividimos. Yo fui hacia la última habitación, la única con la puerta entreabierta. Entré lentamente. Era un dormitorio en ruinas, con una cama rota y un armario de madera carcomido. En el suelo había huellas en el polvo. Pequeñas. De niño. Entonces lo vi. En la esquina de la habitación, junto a la ventana, había una figura. Parecía un niño, parado de espaldas, mirando hacia afuera. Su cuerpo era delgado, vestido con ropa vieja y sucia. Mi linterna tembló en mi mano. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó con la voz firme, pero sintió un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. El niño no respondió. Di un paso adelante. El piso crujió bajo mi bota. Y fue entonces cuando el niño giró la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Su rostro. Dios, su rostro estaba borroso. Como si alguien hubiera pasado un borrador sobre sus facciones. No tenía ojos. No tenía boca. Solo una superficie lisa y pálida. Retrocedí instintivamente, el corazón golpeándome el pecho. Mi radio crujió con interferencia. Entonces, el niño habló. Pero su voz no era la de un niño. Era profunda, distorsionada, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde el fondo de un pozo. No debes venir. Un portazo sonó a mis espaldas. Giré en pánico. Cuando volvió la vista, la habitación estaba vacía. Mi compañero irrumpió en la habitación, arma en mano. ¿Qué pasó? No hay respuesta, pude. Apenas podía respirar.
Revisamos la casa de arriba a abajo, pero no encontramos a nadie. Solo el viejo teléfono abajo, que de repente empezó a sonar. Un timbre largo y agudo que resonó en toda la casa. Salimos de allí de inmediato. Al informar el incidente, la operadora nos mostró el registro de la llamada al 911. No venía de un celular. No venía de ningún número en funcionamiento. Venía del teléfono de la casa. Un teléfono que, según los registros de la compañía telefónica, había sido desconectado hace 15 años. Desde entonces, evita esa calle. Y cada vez que me toca turno de noche, reviso el asiento trasero de la patrulla. No quiero ver ese rostro sin facciones mirándome en el espejo retrovisor. Nunca más. 2. El pasajero de la patrulla. Era una noche como cualquier otra. La patrulla rugía por las calles desiertas de la ciudad, las luces de los faroles iluminaban las calles solitarias y el aire fresco cortaba la quietud de la madrugada. Estaba acostumbrado a la rutina de mis turnos nocturnos, esas horas en las que la ciudad parece dormir, pero nunca de verdad lo hace. Siempre había algo en las sombras, un crujido de la madera en una vieja casa, el susurro de las ramas en un parque desolado, o incluso un grito lejano que te hacía dudar si realmente lo habías oído. Pero esa noche, algo fue diferente. Recibí una llamada por radio. Una de esas que no se esperan, un simple aviso de patrullaje en una zona alejada, una parte de la ciudad que, aunque solitaria, no era desconocida para mí. Por favor, proceda al sector 15, reporte de actividad sospechosa. No hay detalles. El silencio en la radio me hizo sentir incómodo. No era normal que no dieran más información. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me decía que debía ir. Dejé de lado el pensamiento racional, como si una fuerza invisible me empujara hacia esa zona desierta. Al llegar, vi un coche estacionado en medio de la calle, las luces apagadas, sin señales de vida. Nadie a la vista. Decidí acercarme con cautela, con la mano en la pistola, solo por precaución. De repente, vi algo extraño en el espejo retrovisor de mi patrulla. Había una figura que se reflejaba, algo que no debería estar allí. Una sombra, que no era mi reflejo. Al principio pensé que era un error, la alterada visión por las luces de la calle, pero luego, la figura se movió. Mi respiración se detuvo. No me atrevía a mirar hacia atrás, pero el impulso de hacerlo fue más fuerte que mi miedo. Giré la cabeza lentamente y vi, en el asiento trasero de la patrulla, una figura sentada. Un hombre de rostro pálido, de ojos vacíos, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. No estaba seguro si estaba viendo lo que veía, o si mi mente me jugaba una mala pasada. Intenté controlar mi cuerpo, mi mente, pero el miedo se apoderó de mí, inmovilizando mis piernas. No podía hablar, no podía moverme. La figura comenzó a sonreír, una sonrisa inquietante, que parecía burlarse de mí. ¿Era un prisionero? ¿Un fenómeno paranormal? No lo sabía, pero lo que sí sabía es que algo no estaba bien. Empecé a sudar frío, mi respiración se hizo más rápida, y en mi mente solo resonaba una pregunta: ¿quién es él? Con mano temblorosa, tomé el micrófono y transmití un mensaje urgente por radio. Unidad 25 a base, hay algo extraño aquí. Tengo una presencia en mi patrulla. Pero la radio no emitía más que estática, y algo en la distancia comenzó a susurrar. Un sonido que no viene de mi equipo. Era una voz, clara, susurrante, como si alguien hablara directamente en mi oído. No puedes escapar de mí. La figura comenzó a mover los dedos lentamente, como si se estuviera preparando para hablar. Pero antes de que pudiera hacer algo, el rostro de ese ser se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La figura desapareció por completo. Me quedé mirando la parte trasera del asiento, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Lo había soñado? No. No podía haber sido un sueño. Estaba despierto, muy despierto. Mi cuerpo aún estaba rígido de terror,
pero la mente seguía alerta. Algo más estaba sucediendo. Bajé la vista y vi que mi mano aún sostenía la radio, pero al intentar hablar, no emitía ningún sonido. Todo se había quedado en silencio absoluto. Miré la calle vacía, escuchando solo el eco de mis propios latidos. Decidí dar marcha atrás, salir de allí, pero cuando pisé el acelerador, una presión se sintió de inmediato sobre el coche. Como si algo invisible lo empujara, lo forzara a detenerse. La luz de la patrulla comenzó a parpadear, y mi corazón se aceleró aún más. Miré el retrovisor. No había nadie, pero la sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Grité, exigiendo que el coche respondiera, pero no hubo respuesta. Sentí que el aire dentro de la patrulla se volvió denso, pesado. El sudor caía por mi frente, pero mis manos ya no respondían como deberían. El miedo me había paralizado. Y entonces lo escuché de nuevo. Una risa. Baja, siniestra, proveniente de el asiento trasero. Giré la cabeza, y al mismo tiempo, la puerta trasera se abrió lentamente, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Un viento frío inundó la cabina. Mi cuerpo tembló por completo. Mi garganta estaba seca, pero no pude emitir ni un sonido. Era como si algo me hubiera robado la voz. La puerta de la patrulla se cerró de golpe, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero no era un silencio común. Era un silencio que resonaba en mi cabeza, un zumbido persistente que se metía bajo mi piel. La radio volvió a emitir estática, y justo antes de que mi mente estallara, escuché, claro como el agua, la misma voz susurrante: «Te estoy mirando». No sabía qué hacer, no podía moverme. No podía dejar de escuchar esa voz, ni sentir el peso de esa presencia en el aire. Fue entonces cuando la figura reapareció, esta vez frente a mí. Mi rostro se puso pálido, el terror me había dejado sin palabras. Su sonrisa se amplió, pero no se movió, solo me observaba, fijamente, en silencio. Y en ese momento, comprendí que no estaba solo en esa patrulla. Nunca lo había estado. 3. La mujer que desaparece en la estación. Era una noche cualquiera de trabajo, fría, silenciosa, con ese aire que te eriza la piel y la sensación de que algo no está bien. La estación estaba vacía, salvo por los oficiales que, como yo, pasaban el turno haciendo lo que mejor sabían: patrullar, atender llamadas y mantener el orden en un barrio donde, aunque tranquilo, siempre había algo extraño acechando. Había estado en ese puesto de policía durante años, y aunque la mayoría de las cosas que sucedían durante la noche eran rutinarias, a veces pasaban cosas que no podías explicar. Esa noche, sin embargo, iba a ser diferente. Recibí una llamada en la radio: emergencia en la calle 14, mujer pidiendo ayuda, parece muy asustada. Favor de asistir. No era inusual recibir ese tipo de llamadas, pero algo en la voz de la operadora me puso alerta. Había una urgencia sutil en su tono, algo que no lograba entender. Recibido, respondí, y puse en marcha el coche patrulla. La calle 14 no estaba lejos, y en menos de 10 minutos llegué a la dirección. Lo que me encontré me desconcertó. La casa a la que se hacía referencia estaba en un vecindario muy tranquilo, siempre deshabitada, al menos hasta donde yo sabía. Vi luces encendidas en la planta baja, pero la casa estaba completamente en silencio, un silencio profundo, como si todo el vecindario estuviera conteniendo la respiración. Me bajé del coche, sintiendo la fría brisa nocturna que me hacía estremecer un poco. Caminé hacia la puerta, tocando suavemente, sin saber muy bien qué esperar. Unas luces parpadeaban en el interior, como si algo estuviera mal con la electricidad. La puerta se abrió lentamente, como si ya supiera que estaba por entrar. Dentro no había rastro de la mujer. En cambio, el aire estaba denso, pesado, como si algo sobrenatural estuviera ocurriendo allí. Caminé por el pasillo, mi linterna iluminando las paredes, y de repente escuché un susurro, bajo, apenas perceptible. Pensé que era el sonido de la casa,
tal vez las tuberías o la estructura crujiente. Pero luego, el susurro se transformó en una voz clara, una voz femenina, temblorosa, pidiendo ayuda, pidiendo salir de allí. Ayúdame, repetía la voz, cada vez más fuerte, resonando en las paredes como si estuviera atrapada. Seguí la voz hasta el final del pasillo, donde encontré una puerta cerrada. La luz del pasillo titilaba extrañamente, y una corriente fría recorrió mi espina dorsal. El susurro cesó en cuanto me acerqué a la puerta. La abrí lentamente, con cautela. No había nadie allí. La habitación estaba vacía, salvo por un pequeño espejo en la pared, un espejo que jamás había visto antes en esa casa. Estaba empañado, como si alguien lo hubiera tocado recientemente, y en la superficie había un mensaje escrito con lo que parecía ser vapor o algo similar: no confíes en lo que ves. Mi corazón latió con fuerza. La sensación de estar siendo observado me invadió. Salí de la habitación rápidamente, sin saber qué hacer, sin saber a qué me enfrentaba. Pensé que tal vez había sido una broma o una confusión, pero no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Cuando volví al pasillo, noté algo extraño. La puerta de la calle, la que había dejado abierta, estaba cerrada. Y al mirar hacia el fondo, pude ver algo reflejado en el espejo del salón, una figura, borrosa, como un espectro. Sentí que la sangre se me helaba. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero no había nada, nada que pudiera racionalizar. La figura en el espejo se movió, y en un parpadeo, se desvaneció. Mi respiración se aceleró, y mi piel se erizó completamente. Decidí salir de allí, pero en cuanto di unos pasos hacia la puerta, la escudo de nuevo. La voz. Esta vez, clara, directamente en mi oído. Estás atrapado aquí. Corrí hacia la puerta con la adrenalina disparada, pero al intentar abrirla, no se movió. Golpeé la puerta con fuerza, grité pidiendo ayuda, pero no había respuesta. Al darme vuelta, vi cómo las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente, como si todo el sistema eléctrico estuviera fallando. Y fue entonces cuando la vi. Una figura, etérea, transparente, de pie junto al espejo. Estaba mirándome fijamente, y sus ojos eran oscuros, vacíos. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura levantó su mano, como si me llamara, como si quisiera arrastrarme hacia ella. De repente, el teléfono en mi cinturón sonó. Era la operadora, preguntando si necesitaba apoyo. Traté de contestar, pero no pude. Solo miraba a la figura acercándose, cada vez más cerca. Finalmente, logré abrir la puerta y salir corriendo de la casa, sin mirar atrás. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza, y cuando miré atrás, la casa estaba en silencio, de nuevo deshabitada. Aún no puedo explicarlo, pero esa noche algo me persiguió. Y aunque la casa fue finalmente registrada por otros oficiales, no había rastros de lo que había sucedido. Nadie creería mi historia, pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. La mujer nunca apareció, pero la advertencia quedó grabada en mi mente: no confíes en lo que ves. 4. La llamada de la casa 911. Estaba en mi turno nocturno, como siempre, haciendo las rondas de rutina por la ciudad. Había algo extraño en esa noche, el aire estaba denso, pesado, como si el ambiente mismo estaba esperando algo. La radio estaba tranquila, las luces de las calles iluminaban la ruta, pero algo no estaba bien. Mi patrulla avanzaba por el barrio donde la gente solía llamarnos solo por pequeños incidentes. Sin embargo, algo cambió cuando la llamada de la operadora me sacó de mi calma. Sonaba ansiosa, apurada. La voz que escuché era entrecortada y lejana, como si viniera de un túnel. 911, emergencia. Ayuda, hay alguien en la casa. No sé quién es, está en la casa. Mi mamá está gritando. Por favor, vengan rápido. Era el tipo de llamada que me helaba la sangre. Me pidió que no colgara, pero la comunicación se cortó.
Aceleré y me dirigí hacia la dirección proporcionada. Al llegar, vi una casa vacía, desordenada, con las luces encendidas y ninguna señal de vida. La sensación de incomodidad se apoderó de mí al instante. Ni siquiera un perro ladró en esa zona, como si el vecindario estuviera dormido. Salí de la patrulla, mi linterna en mano, y toqué la puerta varias veces. Nadie respondió. Miré a través de la ventana de la puerta principal, y lo primero que vi fueron unas huellas de barro que llevaban directamente al interior. Con cautela, abrí la puerta y me adentré. El silencio era absoluto, solo interrumpido por mi respiración y el crujir del piso bajo mis botas. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero siguió avanzando. La casa estaba sucia, abandonada en parte, pero algo no encajaba. En la sala, había un teléfono descolgado, y alrededor de él, rastros de sangre seca, como si alguien hubiera sido arrastrado. Todo parecía intacto, pero las huellas de barro seguían por el pasillo, arrastrándose hacia el fondo de la casa. «Hola». Grité, mi voz sonó rara en el espacio vacío, demasiado fuerte. Nadie respondió. Subí las escaleras con la linterna apuntando hacia cada rincón, mi cuerpo tenso, preparado para cualquier cosa. Al llegar al final, vi que una de las puertas estaba entreabierta. Empujé lentamente, con la sensación de que algo me observaba. Dentro, la habitación estaba vacía, pero una extraña presencia estaba en el aire. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas perceptible, como una voz ahogada. Me detuve en seco. Pensé que tal vez era el viento, pero cuando miré a la pared, vi algo que me hizo sentir que el aire había cambiado completamente. Una figura desdibujada apareció en el espejo, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo el sonido de mi respiración agitada rompía el silencio. Sintiéndome incompleto, regresó al piso principal y, de repente, mi radio comenzó a sonar. Me saltó un estremecimiento cuando escuché la voz que venía desde el otro lado, una voz familiar. Era la voz de la operadora, pero distorsionada, casi como si hablara desde lo más profundo de un pozo. «No cuelgues, vuelve a casa». «¿Qué demonios?», murmuré, mirando mi radio, pero no había señal alguna. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Era imposible que la operadora estuviera hablando, era un mensaje grabado, o eso me decía mi lógica, pero el terror que me sentía nublaba el juicio. Salí corriendo hacia la patrulla y, al mirar atrás, vi una sombra que cruzaba la ventana del segundo piso, como si alguien estuviera observándome. Subí rápidamente al vehículo, con las manos temblando al intentar arrancar. La casa, por alguna razón, parecía alejarse más cuanto más rápido intentaba irme. Cuando pasé por la esquina, miré por el retrovisor y pude ver algo, o alguien, parado en la entrada, observándome. En ese instante, la radio volvió a emitir estática, y luego, la voz de nueva. «No salgas de aquí, no salgas». Con un nudo en la garganta, aceleré, y fue entonces cuando vi algo más perturbador aún. El teléfono móvil de la patrulla comenzó a sonar. Al mirar la pantalla, leí el número que estaba llamando, la misma dirección de la casa. Contesté, pero lo único que escuché fue una respiración pesada, como si alguien estuviera cerca, demasiado cerca. Me apresuré hacia la comisaría y, al llegar, vi que todo estaba normal. Pero había algo en la oficina que no encajaba. La pantalla de mi computadora mostraba la misma dirección a la que había ido, con la fecha y la hora del turno en la que había recibido la llamada. Fue como si todo se repitiera, como si nunca hubiera salido de allí. Un sudor frío cubrió mi frente al darme cuenta de que, aunque había regresado a la base, mi cuerpo aún estaba atrapado en esa casa, escuchando la respiración que no era la mía. Nunca volví a esa zona. Pero algo dentro de mí sigue esperando escuchar esa voz a través de la radio, y la sensación de ser observado nunca me ha dejado. 5. El caso del auto fantasma. Era una noche oscura y lluviosa, típica de las noches que más nos ponen a prueba como oficiales de policía.
Estaba haciendo una ronda rutinaria por las calles desiertas de la ciudad, con la radio sonando en un murmullo bajo y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas de la patrulla. Había poca visibilidad y la calle parecía estar vacía. De repente, mi radio comenzó a emitir una señal extraña. No había ninguna llamada entrante, pero aún así podía escuchar el sonido estático, como si alguien tratara de comunicarse, aunque no había nada claro en la frecuencia. Dejé de darle importancia, pensando que era solo interferencia, y seguí mi camino por la avenida. Fue entonces cuando algo extraño apareció en el retrovisor. Un coche negro, de aspecto antiguo, con placas que no reconoce. La luz de la patrulla iluminó su figura mientras avanzaba detrás de mí, como si me estuviera siguiendo. Lo ignoré al principio, pero una sensación inquietante comenzó a recorrer mi espina dorsal. No tenía sentido que un vehículo estuviera circulando tan tarde en una calle tan vacía, y mucho menos uno que parecía tan fuera de lugar. Decidí, por precaución, hacer una maniobra para dejarlo atrás, girando bruscamente hacia una calle secundaria. Pensé que con eso desaparecería, pero el coche siguió mi movimiento al instante, manteniendo la misma distancia. En ese momento, una pequeña chispa de nerviosismo se encendió en mi mente. ¿Quién demonios estaba conduciendo ese coche? Aceleré, buscando perderlo en las calles, pero el coche seguía mi ritmo. Cada vez que me detenía en una luz roja, el coche también se detenía detrás de mí. No era un perseguidor cualquiera, estaba demasiado sincronizado. Mi respiración se hizo más pesada, y la incomodidad me invadió. Decidí finalmente detenerme, con la esperanza de que el coche pasara de largo y yo pudiera irme de allí lo antes posible. Pero no fue así. El vehículo se detuvo detrás de mí. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Miré por el retrovisor. La ventana del conductor estaba bajada, pero no podía ver a nadie dentro. No había ni la señal de vida más mínima en el interior del coche. Sin pensarlo más, abrí la puerta de mi patrulla y comencé a caminar hacia el coche extraño, con la mano en la funda de mi arma. Mi corazón latía como un tambor en mis oídos. De repente, el coche se movió. Con un rugido bajo, arrancó y comenzó a alejarse lentamente. Mi respiración se agitó mientras me quedaba congelada por un momento. ¿Qué diablos estaba pasando? Sin pensarlo, me subí nuevamente a la patrulla y decidí seguirlo, al menos hasta asegurarme de que no fuera un caso de fuga o alguna otra situación extraña. Lo siga a una velocidad prudente. El coche giró hacia una calle lateral que llevaba a un callejón oscuro. La luz de la patrulla apenas iluminaba el camino, y el coche avanzaba sin hacer ruido. Mi mente comenzaba a llenarse de pensamientos oscuros, y sentí que algo no estaba bien. Mi piel se erizó cuando la radio comenzó a emitir una interferencia más fuerte. Ya no era solo ruido blanco, sino un susurro distorsionado que me heló la sangre. Intenté ajustar la frecuencia, pero no desaparecía. Me sentí atrapado entre la presencia de ese coche extraño y el susurro en la radio, como si algo estuviera observándome, siguiéndome. Cuando llegué al callejón, el coche negro desapareció. No estaba por ningún lado, y la calle era completamente oscura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al darme vuelta para regresar, algo hizo clic en mi mente. Las placas del coche no existían. Cuando revisé el retrovisor, ya no había rastro del vehículo. Lo que era aún más aterrador es que no había señales de huellas en el asfalto mojado por la lluvia. Era como si el coche jamás hubiera estado allí. La radio dejó de emitir el susurro, pero ahora escuchaba mi propio aliento acelerado y mi corazón palpitando fuertemente. Decidí regresar a la estación y reportar lo sucedido. A medida que me acercaba al despacho, miré hacia atrás, temiendo que algo o alguien me estuviera siguiendo. Pero todo estaba en silencio. El lugar estaba desierto. Al llegar a la estación, la sorpresa me golpeó como un puñetazo en el estómago. En la pantalla de la computadora, el sistema de tráfico me mostró el historial de mi ruta esa noche. Y ahí,
en la línea de tiempo, había un vacío inexplicable. El coche nunca había existido. Ningún vehículo había pasado por esas calles en esa hora. Pero yo lo había visto. Y algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado aquella noche no era solo un simple error o un espejismo. La patrulla estaba en su lugar, pero mi mente no dejaba de girar. La próxima vez que salga de patrullaje, tendré que estar preparado para lo que pueda esperarme en esas calles oscuras y solitarias. Porque, en esta ciudad, lo que no se ve, es lo más peligroso. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.